Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Yesid Pacasila Reina, soy del grupo 4 y esta es mi sustentación final para el curso de microondas. Entonces a mí me correspondió las características generales de una antena, los tipos de antena y IDO y ODO. Comenzando, pues las características generales de una antena es que son como los oídos de las ondas electromagnéticas. Y pues la idea de esto era capturar, al principio era capturar tormentas y estar fenómenos eléctricos, y se componían de largos cables metálicos que se estiran con la ayuda de la cometa. Ya más adelante pues se descubrió que podían tomar pues podían capturar las ondas electromagnéticas y se comenzaron a utilizar para otras aplicaciones. Dentro de sus características más importantes tenemos pues el tamaño, pues dado que como cada frecuencia equivale a una longitud de onda, esta determina el tamaño de la antena y a mayor frecuencia tenemos una longitud de onda menor y por lo tanto una antena pequeña. A menores frecuencias la longitud de onda crece y por lo tanto las antenas también. Otra característica es la impedancia, dado que cada equipo electrónico genera una pequeña impedancia al conectarse con estos. Entonces la suma de todos estos resistencias, impedancias, es lo que se conoce como tal, como impedancia. Normalmente en radio se trabajan impedancias entre 50 ohms y en video 75 ohms. La ROE o la relación de ondas estacionarios es un desajuste o desacople producido por la impedancia que va al transmisor de la antena. Esta produce una potencia reflejada. Normalmente para saber si está presente esta ROE, se utiliza un batímetro y pues en los valores normales un ROE superior a 1.5 watts ya se considera riesgoso porque puede producir daños en los transistores y en los componentes internos. Otra característica pues es la polaridad, básicamente porque las ondas electromagnéticas tienen dos modos de desplazarse, vertical y horizontal. Entonces para ayudarlas a capturar mejor las ondas pues se deben polarizar de acuerdo a la referencia que se va a utilizar. Las antenas que se polarizan verticalmente son las que emiten el campo pues de forma vertical y así mismo, y se colocan de esta manera en el mástil. Las de polarización horizontal se colocan de esta forma y el campo eléctrico se desplaza ahora horizontalmente. La otra característica es la directividad. Indica las zonas hacia las cuales las antenas reflejan, pues emiten las ondas. Estos pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las omnidireccionales irradian uniformemente a todas partes por igual. Crean una especie de círculo o esfera alrededor de la antena y se usan para señales de baja frecuencia como onda corta o AM. Por su parte, las antenas direccionales, la mayor potencia será en la dirección hacia la cual está dirigida la antena. Normalmente se usan para alta frecuencia como la onda FM. Otra característica es la ganancia, que es la relación entre la potencia que consume, que entra, y la potencia que sale de la antena, con la potencia con la que sale la onda. Normalmente pues es una relación y se calcula pues como se observa con la fórmula y se expresa en dBi. Normalmente además de esto se utilizan unos aparatos que se conocen como repetidores. De estos hay dos tipos: repetidor tipo espejo, que es un reflector, que es una plancha metálica que se refleja la señal de las antenas receptoras y transmisores para esquivar los obstáculos que se presentan en la mayoría de situaciones o en la trayectoria. El otro tipo de repetidor es el back-to-back, que se usan normalmente para cuando hay
un obstáculo que no puede ser evitado por la onda, entonces se usa para bueno, como se observa en la imagen, la antena A le envía al sitio B, ¿sí? Y esta devuelve al sitio B, dado que por ejemplo en la imagen hay una montaña que no permite una línea de vista entre A y B, entonces se utiliza los repetidores para que pues haya comunicación entre A y C. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de antenas para los enlaces de microondas. Hay varios tipos de antenas, las más relevantes en la banda libre son las dipolo multielemento, Yagi, panel plano y las parabólicas. Entonces, las antenas dipolo son una antena que se emplea para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Estas son las más sencillas desde la teoría, ya que consisten de dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud alineados en el centro. Como se observa en la imagen, ahí se puede ver que tiene dos antenitas lineales. El otro es las antenas dipolo multielemento, que constan de varios elementos dipolo, como se observa en la imagen, y que pues cuenta con un patrón de elevación azimut similar al dipolo simple, pero con la diferencia de que entre la direccionalidad de la antena en el plano de elevación y el incremento de ganancia es debido a múltiples elementos. En las antenas Yagi, estas se componen de una regla de elementos independientes de antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos específicamente, el número de elementos directores determina la ganancia y la directividad. Entonces son muy configurables estas antenas. Las antenas no son tan direccionales como las parabólicas, pero son más directas que las de antenas de panel plano. Como ahora vamos a ver, las antenas de panel plano constan de un panel, ¿sí? Que es literalmente plano de forma cuadrada y que parece un parche, ¿sí? Estas son muy direccionales, ya que la mayoría de su potencia radiada es en una sola dirección, ya sea en el plano horizontal o vertical. El otro tipo son las antenas de ranura. Estas cuentan con características de radiación similares a las de los dipolos, tales como patrones de elevación y azimut, pero su construcción consiste solo de una ranura estrecha con un plano. Las antenas de ranura proveen poca ganancia y no cuentan con alta direccionalidad, como evidencian sus patrones de radiación y sus dipolos. Por último, en los tipos de antenas está la antena microstrip. Estas antenas pueden ser hechas para emular cualquiera de los diferentes tipos de antena antes mencionados. Debido a que son muy manufacturadas con pistas en un circuito impreso, pueden ser muy pequeñas y livianas. Esto tiene como costo no poder manejar mucha potencia, como es el caso de otras antenas. Además están hechas para rangos de frecuencia muy específicos, aunque su aplicación, como ahorita en el momento, está altamente utilizada, por ejemplo en los dispositivos móviles, tabletas, celulares. Entonces son bastante utilizadas ahora en el momento. Ahora, para ver los diferentes tipos de torres, se utilizan para cubrir grandes distancias y ayudar a que las señales pues lleguen muy lejos. A través del medio de repetidores, las cuales amplifican y redireccionan la señal. Es importante destacar que los obstáculos pueden ser salvados a través de reflectores pasivos, como los que vimos anteriormente. Entonces, dentro de los diferentes tipos de torres, comenzamos con el tipo torre A, que es una torre angular cuadrada de 4 patas y es autosoportada. Están diseñadas para alturas entre 20 a 100 centímetros y pueden ser transportadas en contenedores. Normalmente se pueden adaptar para bastantes tipos de aplicación, entonces son bastante versátiles. Las torres tipo E cuentan con 3 patas y son autosoportadas. Están construidas de elementos angulares y triangulares diseñados sobre un patrón base triangular.
Esta torre de comunicaciones se optimiza para cargas medianas y pesadas, generalmente utilizada para sitios celulares estándar. Estas torres están diseñadas para altura entre 20 hasta 70 metros. Las torres tipo MX lo que cuentan es con una celosía que tiene como esa forma, como una X, y están construidas con patas y elementos tubulares y elementos de soporte tubular. Estas torres están diseñadas para alturas de 20 hasta 80 metros. Luego siguen las torres tipo G, que son especialmente para telecomunicaciones, cuentan con 4 patas, es autosoportada y construida en elementos tubulares triangulares. La torre G está diseñada para cargas medianas y pesadas y cuenta con fácil acceso por escaleras a las antenas y el equipo montado. La torre G es apropiada para sitios de radares, torres de vigilancia, control de incendios, etc. Estas torres están diseñadas para alturas hasta de 50 metros. Luego sigue la torre apisotada, que es una que tiene forma triangular, tiene un diseño resultado de celosía y están fabricadas de elementos tubulares, sólidos triangulares, diseñados para cargas ligeras y medianas. Por ejemplo, aquí, como se observa, es una serie M del sitio de la tome y es perfectamente adecuada para sitios celulares y estaciones de radio y TV. Estas torres están diseñadas para alturas de 20 hasta 150 metros. Por último está la torre monoposte con brida. Es un monoposte de 18 caras que alcanza una altura hasta de 60 metros. Están fabricados en secciones huecas de acero atornilladas con bridas. La serie FLN está diseñada para cargas medianas y pesadas, generalmente utilizable para sitios celulares de uno o varios operadores. Estas torres están diseñadas para altura de 15 hasta 60 metros. Terminando un poco la exposición, continuamos con la unidad de interior IDU. Esta unidad lo que hace es acondiciona y transporta las señales de datos del usuario y de control, monitorea y controla la operación del radioenlace, suministra a la FAUDU la potencia, una señal modulada de IF y una señal de telemetría. Las funciones básicas de la IDU son, entre otras, modulación y transmisión hacia el AUDU, demodulación y entrega de datos al usuario, multiplexación, preparación de protocolos e interfaces, telemetría y gestión, alimentación de energía a la terminal de radio. La unidad de interior ODU realiza la conversión de frecuencias, amplificación, filtrado y acoplamiento de la antena, suministra a la IDU una señal de IF y una señal de telemetría para control y monitoreo. Sin embargo, en algunos casos las dos unidades pueden estar incluidas en una única unidad interna que contiene todos los elementos para la realización de las funciones que hemos descrito. Las funciones básicas del ADO son la conversión entre frecuencias RF y RF, amplificación de potencia y de bajo ruido, control automático de ganancia, entrega y recepción de señales. Esto ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias.